Muy buenos días, mis estimados aprendices del Tecnólogo en Supervisión de Sistemas de Agua y Saneamiento, oferta cerrada con EPQ. Espero tengan un feliz inicio de semana. Paso por acá a dejarles el video de la información que deben revisar y leer durante estos días para el jueves poder resolver las dudas pertinentes que se presenten respecto al material. Recuerden que estamos trabajando la actividad de proyecto número 2, actividad de aprendizaje 3, y que estamos analizando conmigo este material de apoyo que se llama Análisis e Interpretación de Muestras. Hasta la clase pasada estuvimos viendo concentraciones y terminamos de resolver los ejercicios, o hicimos más bien ejercicios nuevos, terminamos de explicar porcentajes en peso y volumen, hicimos algunos ejercicios nuevos de partes por millón. Como la asistencia fue tan baja esta clase, les dejé, bueno, les voy a poner en este momento el taller corregido y complementado con esta parte de partes por millón que no estaba inicialmente. Y les voy a dejar también, les voy a subir el video de la clase donde se hizo la explicación de cada uno de los ejercicios con el aprendiz que estuvo presente en la formación. Bueno, si tienen inquietudes o quedaron inquietudes de esta temática, me cuentan por favor, a ver si hacemos una clase adicional en otro horario o si tienen ustedes la disponibilidad de ir personalmente, podemos hacer una clase presencial en el centro con tablero, papel y lápiz. Me cuentan, porque hoy ya pasamos a otra temática muy importante que es el análisis físico-químico del agua. Recuerden que si bien es cierto, el trimestre pasado estuvimos aprendiendo cómo muestrear el agua y para qué es que se muestrea. En este momento nosotros debemos aprender qué hacer en el laboratorio una vez que se reciben las muestras de agua, porque es parte de lo que hace un tecnólogo. El análisis físico-químico permite determinar características para conocer si el agua es potable o no, así como información sobre la operación adecuada de la planta de tratamiento de agua potable en el proceso de supervisión de sistemas de agua. La fase más importante es garantizar que estos funcionen correctamente y la manera más fiable para verificar es la toma y procesamiento de muestras en diferentes puntos para analizar si se cumple con la eficiencia requerida, con las particularidades del sistema de agua, objeto del seguimiento. Para poder garantizar que estamos haciendo un buen trabajo en las plantas de tratamiento de agua potable, no es suficiente con los parámetros in situ que medimos los operarios en las plantas, ¿cierto? Entonces, listo, garantizamos que el cloro residual sea el adecuado, que la turbidez sea la adecuada, pero hay otros parámetros que es necesario que se monitoreen en laboratorio. Para el caso de PQ, pues por lo general en la TEBAIR. También existen otros parámetros que son de tipo microbiológico que también por el perfil de la persona que debe hacerlo y los equipos y la metodología, pues también deben hacerlo en laboratorio. Entonces, ¿de qué se trata? Son analitos o características que pueda tener el agua y que signifiquen algún tipo de peligrosidad. El agua contiene diferentes sustancias químicas, biológicas, disueltas o suspendidas en ella. Recordemos que por el hecho de estar trabajando con agua, no tenemos solamente hidrógeno y oxígeno en el recurso. Sabemos que la fórmula química del agua es H2O, pero eso no quiere decir que el agua solamente contenga hidrógeno y oxígeno. De hecho, esa es la composición química de la molécula. Pero en el recurso, en el agua vienen disueltas otras cantidades de sustancias. Algunas de ellas pudieran ser contaminantes. Por eso es que necesitamos identificarlas. Vamos a ver este pequeño video que que nos muestra el documento. Características físico-químicas del agua. Turbiedad.
A continuación, se describe una de las características físicas del agua, la turbiedad. Está asociada a la presencia de material en suspensión o coloidal en el agua. OPS y CEPIS 2002, página 372, lo cual afecta de manera inherente las características físicas del color, ocasionando la dispersión y o absorbancia del rayo de luz. También puede considerarse la presencia de partículas inorgánicas como minerales que junto con las orgánicas pueden agrupar y favorecer condiciones para la proliferación de bacterias, parásitos, algas, zooplancton, entre otros, con la consecuente afectación en la demanda de cloro en los sistemas de tratamiento, así como la formación de trialometanos y cloraminas. El mecanismo de detección para la turbiedad es óptico bajo el efecto Tyndall, por medio de un equipo conocido como turbidímetro, el cual cuenta con detectores de luz dispersa a 90 grados del haz incidente con alta precisión, conocidos como nefelométricos, y los resultados son expresados en unidades de turbiedad nefelométricas. IDEA 2018, página 4. En Colombia, el máximo aceptable es 2 unidades nefelométricas de turbidez, UNT, de acuerdo con la resolución 2115-2007 y de acuerdo con la Organización Mundial de Salud, una UNT. Cuando la turbiedad en el agua a la salida de la planta de potabilización supera el límite máximo permisible, de acuerdo con la resolución 2115-2017, se debe hacer una revisión de todo el sistema con el fin de identificar la etapa o proceso que no está disminuyendo la concentración, y se debe hacer desde los procesos terciarios hasta los procesos primarios, así, procesos terciarios. Se debe hacer revisión de los filtros en las etapas de microfiltración y ultrafiltración. Dentro de las fallas más comunes está la ruptura que permite el paso de sólidos. El mismo fallo ocurre en las etapas que utilizan membranas como ósmosis. En otras plantas de tratamiento donde se utiliza carbón activado, la sobresaturación de este puede en un punto permitir el paso de los sólidos, lo que genera turbidez en el agua efluente de la planta de tratamiento de agua potable, PTAP. Procesos secundarios. La utilización de lodos activados, lagunas de oxidación y humedales normalmente disminuye su eficiencia cuando el agua lleva turbulencia, lo que hace que los sólidos que ya han sedimentado se reincorporen al agua. En este caso, se debe disminuir el caudal o la presión de entrada a la PTAP. Otro caso, aunque menos común dentro de los procesos secundarios, es la muerte de las bacterias o agente biológico debido a la contaminación o altas temperaturas. En este caso, se debe hacer otro cultivo del agente biológico e incorporarlo a la PTAP. Procesos primarios. La turbidez después de los procesos primarios no disminuye normalmente cuando hay ruptura en las rejillas o la velocidad de ingreso a los sedimentadores es muy alta, lo que impide tener el tiempo de retención necesario para hacer la separación del sólido del agua. Cuando hay etapas que tienen adición de productos químicos como la coagulación o floculación, la falla más común es la adición incorrecta de la dosis de la sustancia química, que se soluciona realizando nuevamente un ensayo tipo test de jarras. Bueno, de la turbidez o turbiedad hemos hablado bastante ya, ¿cierto? Ya miramos a fondo qué tipo de turbidímetros nefelométricos, que es por lo general lo que encontramos en laboratorio, se utilizan, cómo se calibran. Ya sabemos que es un haz de luz el que impacta en una celda, por eso las condiciones que debemos tener el cuidado con la celda para que ese haz de luz de verdad refleje lo que esté pasando dentro del agua, en este caso con la turbidez. Vimos por qué y qué puede causar la turbidez en el agua como tal. Recuerden que, como lo mencionan en este video y lo hemos visto en clases anteriores, la resolución 2115 del 2007, que es una resolución muy corta y que les recomiendo que siempre tengan a la mano, nos dice cada uno de los parámetros qué límite máximo permisible debe tener en nuestra agua potable. Entonces, es muy importante. Hay algunos que ustedes ya se lo saben y los manejan. Por ejemplo, el de la turbidez.
¿Qué tiene de interesante este video de lo que de pronto no habíamos hablado? Que nos dice, bueno, si ya está saliendo la turbidez más alta de lo que debería o no estamos cumpliendo, tenemos que hacer una verificación del proceso como tal. Por un lado del equipo, ¿no? Porque aunque no lo menciona aquí, no se descarta que el equipo o la celda puedan tener alguna alteración, o el equipo no esté calibrado o la celda esté muy dañada y ya no nos esté dando el resultado que es. Pero si tenemos garantía del equipo y la celda, entonces retroceder, ella dice del proceso terciario al primario, que se debe ir de atrás para adelante. En el caso de nuestras plantas, de pronto no en muchas plantas contamos con filtros de membrana, por lo general tenemos son filtros de arena, grava, carbón activado. No conozco aquí en el Quindío que PQ trabaje con osmosis inversa, que es un tipo de membrana que se utiliza por lo general para desalinizar el agua. Así que por lo general vamos a tener nuestro filtro de arena grave y carbón activado. Cuando estos filtros se saturan o ha pasado mucho tiempo sin que le hagamos lavado, retrolavado o el material incluso, por ejemplo el carbón activado de tanto uso de lo viejo que es, ya está como pulverizado, no está en su mejor momento, puede adicionar turbidez al agua. Entonces, eso es uno, verificar filtros. Verificar el caudal del agua es muy importante porque si está entrando mucho caudal, o sea, mucha agua en un periodo de tiempo determinado, es probable que no se alcance a sedimentar o no le estemos dando el tiempo adecuado para que los flux se sedimenten. Entonces, si no le damos el tiempo y el agua sigue pasando muy rápido de una etapa a otra, pues arrastra los flux y van a seguir saliendo con la turbidez al final. O bueno, lo que nos pasó o nos pasaba o nos pasa siempre cuando cambiamos de reactivo, ¿no? Mientras nos acondicionamos y nos acostumbramos a un cambio de sulfato de aluminio sólido a líquido, de sulfato de aluminio, sulfato férrico, de sulfato de aluminio líquido con adición de polímeros, de adición de ayudantes de coagulación como cal para mejorar la floculación. Todo esto tiene unas fórmulas y tiene unas características que si de entrada no las tenemos en cuenta adecuadamente, de pronto, aunque hicimos bien la prueba de jarras, no estamos adicionando la cantidad correcta al flujo del agua que está entrando, el caudal del agua. O sea, pueden ser muchas cosas. Entonces, lo interesante de este video es que con el primer parámetro físico-químico, pues nos hace un análisis no solamente de qué es la turbidez, sino de qué hacer si se presenta. De la turbidez como tal, ya habíamos hablado. Entonces recordemos que los parámetros físico-químicos son esas características o esos analitos, tanto de tipo físicos o químicos, cuya presencia en el agua puede indicar algún tipo de contaminación. De eso vamos a hablar. Entonces, de la turbidez ya hemos hablado mucho. Del color también hablamos, vimos unos videos de los tipos de colorímetros que pueden haber, identificamos cómo se pueden manejar estos equipos y cómo se pueden calibrar, que es una cosa aquí que no les he contado. El color se relaciona con la presencia de materia orgánica, ¿cierto? Es muy similar a la turbidez, principalmente de restos vegetales como taninos, algas y minerales. ¿Cuál es la diferencia? La turbidez son pequeños sólidos suspendidos que, que hacen que la luz que incide del nefelómetro para medirla, pues choque con ellos y se presente cierto grado como de opacidad en el agua. El color está muy relacionado. Me decían algunos de ustedes cuando los visitaba en planta que es más difícil quitar el color que quitar la turbidez. Es porque el color está más relacionado a la presencia de sustancias vegetales. Por ejemplo, estos taninos son sustancias químicas que suelen estar en las raíces de los árboles o en el suelo como tal. Entonces, cuando estamos captando un agua que es subterránea o es un agua que ha pasado por algún suelo que haya tenido o que sea boscoso, por lo general viene cargado de estos taninos, a tal punto de que este tipo de aguas, nosotros conocemos aguas, el agua
¿cuál es lo convencional que conocemos de agua, cierto? Aguas negras, que son las aguas residuales que están contaminadas, que vienen después de un proceso, o las aguas corrientes normales. Este tipo de aguas que vienen contaminadas con taninos se les conoce como aguas oscuras, que no son aguas residuales, pero son aguas de apariencia demasiado oscura, pues para ser una fuente de agua corriente convencional. También puede ser por algas o por minerales que se coloreen las aguas. Debido a esto, cuando el límite máximo permisible se supera en la planta de tratamiento, se debe hacer la misma inspección que con la turbidez. Entonces, es probable que en aguas muy cargadas de color, la concentración de sulfato o de cualquier coagulante que estemos usando sea mayor o sea menor, mejor dicho, tenga una caracterización distinta a cuando solamente estamos removiendo turbidez. Pero este color sí tiene una característica química interesante y es que nosotros podemos tener dos tipos de color, el color aparente y el color real. Para fuentes de agua superficial, ya sea en suspensión disuelta en estado coloidal, lo cual le confiere a la muestra agua en condiciones estéticas o condiciones organolépticas que pueden ser rechazadas por el consumidor final, ¿no? Nosotros le podemos decir al consumidor, no, pues esta agua está súper potabilizada, pero si la ven de un color como no tan estético, pues obviamente la van a rechazar. Entonces existen dos definiciones importantes relacionadas con el color. El color verdadero o real, entendido como el obtenido posterior a un proceso de filtración con una membrana de 0,5 micrómetros. Los filtros, si ustedes han manejado filtros en laboratorio, vienen de diferentes clases de acuerdo al poro, digámoslo así, que deje pasar. Entonces, en este caso, para determinar el color, cuando necesitamos determinar color verdadero o real, debemos filtrar la muestra. Y si no la filtramos, si la metemos directamente, ya sea al espectrofotómetro o colorímetro, pues vamos a obtener un color aparente. Entonces, esa es la diferencia entre color aparente y color real cuando se lo encuentren. De pronto en las tablas de las resoluciones o en los protocolos de análisis. La medición de color se hace en unidades de platino-cobalto, así como las de turbidez decíamos que son unidades nefelométricas de turbidez y ustedes las encuentran como UNT. Esos no son gramos, no son miligramos, no son litros, son UNT relacionado con el equipo del cual estamos haciendo la medición. De la misma manera, para color van a ser unidades platino-cobalto. Entonces, estas unidades que les va a dar el equipo van a ser UPC. Entonces, ¿qué es eso? Unidades platino-cobalto, que son las unidades que se utilizan para la medición de color. ¿Y de dónde viene eso? Pues de los resultados de los resultados de investigación que se hicieron cuando se contaminaba adrede el agua con una solución de platino cobalto, se creó una escala y esa escala fue la estandarizada y la que de ahora en adelante pues se usa como para en relación a ella medir el color. Entonces, así como podemos decir que em, la identificación de cloro residual se hace a través de una escala que se ha estandarizado, de cómo colorea el agua un reactivo llamado DPD, proporcional a la cantidad de cloro que contiene. Asimismo, hicieron una escala, pero donde le adicionaban pequeñas cantidades de platino cobalto y generaron una escala estándar mundial para que se siga midiendo el color de esa manera. Entonces, eso es el color y el color aparente y el color real. Miremos recuerden que esto lo vamos a hacer en laboratorio, sin embargo, pues les traje una determinación acá para que miren cómo algunos equipos, recuerden que aquí yo les muestro cuánta variedad de equipo exista para que ustedes cuando lleguen al laboratorio pues puedan acondicionarse a cualquiera que sea el equipo que encuentren. Entonces, miremos, este es un equipo, un fotómetro portátil que viene con todo el kit para identificación de color. Entonces,
Vamos a ver este video. 97-727. Para este análisis necesitamos dos celdas de 10 mililitros, un filtro de 0.45 micrómetros, el fotómetro para color de agua. La muestra que vamos a analizar, en este caso es agua potable, agua destilada, una jeringa para transferir la muestra y un paño de limpieza para limpiar las celdas. Encendemos el equipo y en la pantalla nos va a indicar que el modo tutorial se encuentra habilitado. Esta función nos ayuda paso a paso a través de todo el proceso de medición. Vamos a seleccionar continuar para ingresar a la pantalla de medición, en donde nos indica las unidades en las que estamos midiendo, que son unidades de platino cobalto. Miren que este equipo, como la mayoría de equipos electrónicos en laboratorio, le van diciendo a usted paso a paso qué hacer. O sea, no necesita improvisar con estos equipos. El equipo por lo general le dice, meta primero el blanco, ahora sí la muestra. En este caso, miren que trae el filtro. O sea, no vamos a necesitar un embudo con un papel filtro de 0.45 micrómetros, sino que él trae un filtro especial para poder acondicionar al frasco y de una vez filtrar la muestra. Y la medición que estamos realizando para este caso es el color de agua. En el equipo también podemos realizar un CalCheck, el cual nos va a ayudar a verificar que nuestras mediciones son correctas. Para realizar la medición seleccionamos medida e ingresamos al modo tutorial. El primer paso nos indica que debemos de llenar nuestra celda con agua destilada hasta la marca de 10 mililitros. Voy a utilizar una celda y vamos a llenarla con nuestra agua destilada. Porque es que los equipos nos piden primero siempre agua destilada. ¿Recordamos eso? El equipo pide agua destilada al comienzo para tomar esa medición como un blanco, como un cero. O sea, con agua destilada le estamos diciendo al equipo, mire equipo, esta es un agua que no tiene color. Entonces, de ahí para allá, mídame el color que tiene el agua que le voy a poner, que es la muestra. Entonces, por eso es que al comienzo el equipo siempre pide una medición tal cual hacemos la medición con la muestra, pero con agua destilada primero. Seleccionamos siguiente y el segundo paso es colocar nuestra tapa y realizar la limpieza de la celda con ayuda de nuestro paño. Esto nos ayudará a retirar las manchas o huellas que puedan llegar a interferir con nuestras mediciones. Seleccionamos siguiente y debemos de insertar la celda en nuestro equipo. Una vez más, seleccionamos siguiente y ahora sí, en la pantalla nos indica que debemos de realizar el cero, la cual es con agua destilada. Seleccionamos cero, nos aparece cero en la pantalla y siguiente para continuar con nuestro análisis. El paso número 6 es retirar nuestra celda del equipo, la celda que contiene agua destilada, y seleccionamos siguiente. Debemos de llenar la segunda celda hasta la marca de 10 mililitros con nuestra muestra. Esta celda la vamos a llenar con la muestra sin filtrar, la cual va a ser nuestro color aparente. El siguiente paso es colocar la tapa y limpiar nuestra celda. Número 2, seleccionamos siguiente. Debemos de llenar una tercera celda. Ojo, en este momento, ¿qué hizo la chica? Llenó su celda con la muestra de agua. En este caso, digamos que es la muestra de salida del agua. Vamos a hacerla del agua corriente de entrada a la planta y del agua de salida. Esa muestra sin filtrar se llama como color aparente. ¿Cuál es el color real del agua? El que sale después de haber filtrado esa agua que usted tiene en las manos con un filtro de 0.45 micra. Con la muestra filtrada. Para filtrar la muestra voy a utilizar mi filtro de 0.45 micrómetros y también nuestra jeringa para transferirla. Seleccionamos siguiente para continuar y también me indica que debo colocar la tapa y limpiar mi celda con la muestra filtrada. El modo tutorial nos indica que la celda número 2 es nuestra muestra sin filtrar. Esta lectura que se obtenga va a ser la del color aparente y en mi celda número 3 tengo mi muestra filtrada, la cual va a ser del color verdadero.
Debemos colocar nuestra celda número 2 en el equipo y seleccionar siguiente. Ahora realizaremos la lectura. Recuerden que esta es la muestra sin filtrar, por lo cual será el valor aparente. Tenemos un color del agua, un color aparente de 20 unidades de platino cobalto. Retiro mi celda y coloco la celda con la muestra filtrada. Esta será la lectura del color verdadero. Tenemos un color verdadero de 0 unidades de platino cobalto en una muestra de agua potable. De esta forma podemos realizar nuestras mediciones de color verdadero, el cual es un parámetro muy importante para cumplir con las normas de calidad para el agua potable. Si quieres más información. Bueno, este video era ¿para qué? Para reforzar la información respecto al concepto. ¿Qué es color aparente? Ese que lo metemos al equipo que estemos analizando sin filtrar. Pero si queremos saber el color real, que es lo que a veces muestran los protocolos o las resoluciones, debemos primero filtrar. Ya sea con un equipo pues súper como el que estábamos viendo en este video, que de una vez el pequeño filtro se acondiciona a la jeringuilla y queda filtrado de una, o sea que tengamos que coger un embudo, un papel filtro de punto 45 y esperar a que la muestra de agua se filtre y luego meterla al espectrofotómetro. Conclusión: color aparente sin filtrar. Color real, muestra filtrada con un filtro de 0.45 micras. ¿De acuerdo? Bueno, espero que sea claro hasta allí. Las preguntas que se les vaya ocurriendo las apuntan porque son insumo para nuestra clase del jueves. De la temperatura también ya hemos hablado mucho, ¿cierto? Un factor que afecta la velocidad de algunas reacciones, como la solubilidad de gases y también el comportamiento de algunas sustancias químicas. Habíamos visto que el pH es proporcional a la temperatura, entonces que un equipo de medición de pH tiene que tener integrado un termómetro para que la solución o para que la respuesta como tal sea, sea, sea más efectiva. Bueno, aquí estoy verificando que todavía se esté grabando y se esté compartiendo la pantalla. Bueno, parece que sí. No veo por acá que salga la ventanita. Entonces, la temperatura, bueno, aquí nos da un ejemplo, por ejemplo, el sulfato de aluminio, también conocido como alumbre, utilizado para la coagulación a una temperatura de 25 grados centígrados, resulta que alcanza una mayor efectividad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay sustancias que funcionan mejor a mayor temperatura. Entonces, por eso es importante medir la temperatura dentro de nuestro proceso de potabilización de agua. Por otro lado, la solubilización de las sales también está determinada por efectos de la temperatura. ¿Qué es lo que pasa? Que a mayor temperatura suele haber mejor solubilización de sales. Es importante controlar la temperatura a la cual ingresa el agua al sistema debido a que hay componentes sensibles que se pueden dilatar y generar inconvenientes en su operación, tales como transmisores, controladores y otros equipos electrónicos, así como las altas o bajas temperaturas pueden afectar los agentes biológicos que realizan el trabajo en las etapas secundarias. Para controlar la temperatura se pueden utilizar canaletas que permitan que el agua haga un recorrido antes de ingresar a la planta. Bueno, entonces ya sabemos por qué es que tenemos que medir la temperatura. Si el agua, nosotros de pronto en el Quindío no tendríamos problema de que el agua entre demasiado caliente, ¿cierto? Porque cuando tenemos esos problemas de que el agua esté muy caliente cuando la estamos captando, pues cuando por lo general es en aguas residuales, cuando los vertimientos de las empresas salen a muy alta temperatura y nos afectan toda la vida acuática, y si estamos captando, pues nos llegue demasiado caliente. De pronto es que pueda bajar y la temperatura esté muy fría y por lo tanto el sulfato no esté funcionando de manera correcta. Entonces ya saben, si es que la coagulación y la floculación no les está dando muy bien, de pronto es importante revisar la temperatura del agua porque ya sabemos que a mayor temperatura
funciona mejor el sulfato. Si de pronto el agua está ingresando muy fría, puede de pronto retrasarse el efecto. De la conductividad también ya hemos hablado. Está asociada con la capacidad de conducir corriente eléctrica y esto está determinado en mayor proporción por la presencia de partículas inorgánicas. Entonces, que una agua tenga una conductividad muy alta nos permite entender que es probable que tenga sólidos suspendidos y si tiene sólidos suspendidos, pues va a tener turbidez y si tiene turbidez, pues es probable que en esas partículas suspendidas hayan microorganismos o que esos microorganismos afecten el cloro que se le está adicionando al agua, mejor dicho, se escondan dentro de esas partículas los microorganismos y no se pueda potabilizar tan fácil o que incluso se lleguen a formar cloraminas, que ya son sustancias cancerígenas pues, y que no son convenientes de dejar en el agua potable. Entonces, para eso sirve la conductividad y es que es muy fácil de medir, ¿cierto? A diferencia de los demás parámetros donde necesitamos lavar sustancias, recogerlas, adicionar reactivos, limpiar celdas, tener un equipo, un conductímetro por lo general suele ser una sonda más resistente que la de pH que podemos de manera fácil, si es portátil, introducirla en cualquier parte del proceso y que nos va a permitir hacerlo de manera más rápida. El olor y el sabor son propiedades organolépticas, son muy subjetivas, pero solamente está recomendado este procedimiento pues, en agua potable, ¿cierto? No es conveniente probar el agua corriente o mucho menos, pues y de ninguna manera un agua residual. Sin embargo, sí es posible percibir la presencia de sustancias químicas orgánicas porque generan olor y sabor en el agua. Entonces, probar el agua potable, un operario que lo haga todo el tiempo, pues de pronto al probar el agua se va a dar cuenta de algunas sustancias que no sea conveniente que estén allí. En cuanto al pH, también ya hablamos muchísimo de pH, ¿cierto? De esa clasificación que nos dice que entre más bajo sea el pH, más ácida la solución, que alrededor de 7 podemos considerarla neutra y que de 8 para arriba hasta 14 podemos considerar básica. El pH determina la medida de acidez o alcalinidad en una solución, aunque no es con la misma escala. O sea, esta es una escala de pH. Ahora vamos a ver que la escala de alcalinidad y de acidez no es la misma, pero tienen la misma relación. Pues un agua ácida va a estar entre 0 y 7, básica entre 7 y 14. Y ya se habrán dado cuenta ustedes que en la norma nos permite más o menos entre 6 y 9, me parece que está. Entonces, de acuerdo a la resolución, aquí nos aclara, de acuerdo a la resolución 2115, en el artículo 4, el agua para consumo humano debe tener un pH que va entre 6,5 y 9, entonces cercano a la neutralidad. ¿Cómo se determina el pH? Existen equipos de mesa, como algunos de los que he visto en las plantas de ustedes y otros que son portátiles. El funcionamiento, el mismo que vimos, una sonda que internamente lo que hace es identificar la cantidad de iones hidroxilo que tenga el agua y que de esa manera es como en comparación, prácticamente esto es un circuito eléctrico que se cierra cuando identifica los iones hidroxilos en el agua y que nos permite determinar cuántos hay en el agua. Entonces, eso, la cantidad de iones hidroxilos, pues dependerá o nos permitirá identificar cuánto es de agua, si esa agua está alcalina o si esa agua está ácida. Bueno, permítanme, voy a parar el video aquí que me preocupa que no esté grabando. Si está grabando, lo dejamos allí. Si no, lo repetimos. Y volvemos para analizar lentamente la alcalinidad. Permítanme